compañera del viento y la lluvia, prisionera del sol tropical. Sos mil aves en vuelo infinito, sos tajigo y palmera real. Yo te amo, Santa Cruz de la Sierra. Bueno, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero, y estamos escuchando Sin Mal ni Ambición, un retazo del cielo de la tierra, un prodigio de la creación. Siempre libres, cruceños seamos. El canto de Aldo Peña, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra que se complicó la dialéctica entre el poder y la geografía y la ecopolítica del oriente boliviano con el altiplano, con el Paz, con todo lo que ocurre. Y estoy en comunicación, estoy en diálogo con quien más nos puede desarnar sobre lo que está pasando a propósito de la detención de Fernando Camacho, que es Tufí Aré, un reconocido formador de opinión de Santa Cruz de la Sierra. Él ha dirigido durante mucho tiempo el diario El Deber y por esas cosas, esas curvas del periodismo, ahora tiene su plataforma que es Asuntos Centrales, totalmente recurrida y consultada, en este caso por nosotros también. Hola Tufí, ¿cómo te va? Hola Daniel, es un gusto enorme estar en tu espacio tan escuchado seguramente y seguido. Un gusto enorme estar aquí con ustedes y dirigiéndome por supuesto a los hermanos argentinos y a todo el mundo de la audiencia que sigue tu espacio. Decíamos antes de empezar, antes de estos elogios mutuos que nos hemos dedicado, ¿qué está pasando? Porque es difícil concebir que esto no es una complicación para todo Bolivia, como vos decías en algún momento. Sí, es una situación de un nuevo capítulo de complicación del escenario conflictivo constante que hay en Bolivia por una lucha técnica, lucha de regiones, lucha de clases, de un país que nació en el 1825 con estas contradicciones, de una sociedad bien abigarrada, ¿no? Las consecuencias se van a sentir en todo el país de lo que ha ocurrido en este nuevo capítulo de confrontación, una confrontación que está muy imprevisible, ha tenido momentos de consecuencias fratricidas, sangrientas y otros momentos menos tensos, pero siempre ha habido una tensión constante en realidad en la relación de Santa Cruz como región y el Estado boliviano, con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha. Santa Cruz ha estado en constante contradicción y conflicto con el Estado Nacional. Ha habido diversas circunstancias de esta confrontación. Una de las más duras fue entre el año 50 y 60, cuando sí, Santa Cruz, una sociedad, un lugar muy marginal del escenario nacional, siempre peleó precisamente por su marginalidad y desatención, encaró una lucha por las llamadas regalías petroleras, es decir, por todo lo que producía Santa Cruz en petróleo, pidió y exigió 11% de regalías. Y ahí fue uno de los momentos de ruptura muy fuerte, ¿no? Con persecuciones, con detenciones, con muertos, por supuesto. Está muy en la memoria una masacre que ocurrió de Terevinto, se llama, y que derivó en consecuencias también sangrientas. Enviaron desde el altiplano boliviano hacia Santa Cruz, a tierras bajas, milicias militares, campesinas que terminaron asesinando a gente que lideraba aquí este movimiento de revuelta. Ha habido le llaman a los cruceños en la historia los levantiscos, por esa posición de levantarse constantemente contra el Estado central, sea de izquierda o de derecha el gobierno, han habido estos problemas. Tocó también en la década del 80, con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de derecha, hubo también paros. Ha sido una relación constante de rebeldía de esta parte del país que encontró una especie de desarrollo recién a partir de los años 60. Me refiero a crecimiento. En el año 50 Santa Cruz tenía solo 50.000 habitantes. Ahora es la población más grande del país. Ahora tiene como región 3.200.000 habitantes se calcula. Y ha tenido un explosivo crecimiento poblacional y también económico, consolidándose como el polo económico de Bolivia por sus condiciones de producción, ¿no? Aquí hay una
un modelo productivo agroindustrial, una identificación muy clara con el modelo de libre mercado en gran parte de la élite cruceña y su población, de defensa de las libertades económicas y políticas. Y eso en este momento está derivando en una confrontación muy dura con otra visión política, que es la visión estatista, que implementa desde hace 15 años el gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo, primero con Evo Morales y ahora con Luis Arce Catacora, que no ha variado su conducta, es más, la ha endurecido. Pensábamos que Evo Morales era radical desde el punto de vista de una posicionista, pero Arce resultó peor en los métodos, porque lo que se ha vivido en 2022 no se había vivido nunca. Un intento de cerco a la ciudad de Santa Cruz, tomas de empresas en Santa Cruz, desplazamientos de seguidores del MAS para que se enfrenten en las calles con gente que cumple un paro. Hemos tenido este año 40 días de paro, hoy día estamos en paro. Vos sabés que ese paro de 36 días o 40 días que hubo a propósito del censo, que era difícil de explicarse aquí. ¿Por qué paraba Santa Cruz, las fuerzas públicas, las fuerzas cívicas, a propósito de la demanda de un censo? Y eso era por un tema de representatividad electoral, finalmente, ¿verdad? Sí, en realidad el censo, que debería ser lo más normal en cualquier país, y lo es, en Bolivia resultó insólitamente un factor de conflicto. Yo creo que encontró el gobierno la excusa para intentar ya definitivamente desmontar una oposición ciudadana cívica y menos partidaria, pero sí también con el partido del gobernador unido a esa posición de Santa Cruz, de oposición al movimiento, al socialismo. Es el único bastión de la oposición en Bolivia ahora, lo último que queda, porque todo lo demás está controlado por el MAS. Pero encontró en el censo la excusa del gobierno para poder intentar desmontar y además aplicar una venganza con los dirigentes de Santa Cruz después de la salida de Evo Morales al poder. Se puso a prueba mediante un paro indefinido la posibilidad de que Santa Cruz, diríamos que se rindiera o capitulara frente a un gobierno fuerte en poder, y eso fue una excusa el censo, aunque detrás, por supuesto, de la demanda del censo hay un pedido de Santa Cruz de reconocimiento, de representación política, porque Santa Cruz con la realidad nueva poblacional tendría que retener más parlamentarios y tendría que recibir más recursos económicos también. Actualmente recibe recursos en función a datos del año 2012, donde la población era menor, y actualmente tiene una representación política en función del año 2012. Ahora Santa Cruz ya es la número 1 en población, superó a La Paz, por lo tanto necesita, según ley, actualizar su representación parlamentaria. Va a ganar 3 o 4 parlamentarios más, y esto le afecta al movimiento al socialismo porque implicaría ceder diputados parlamentarios a una región que es opositora, donde nunca ha ganado una elección, básicamente, ¿no? Excepto alguna vez. ¿Qué otras regiones pueden estar en colisión hoy con el poder central boliviano? En colisión, bueno, muy marginalmente. El gobierno nunca ganó en las capitales principales del país, urbanas. Sí, su fuerte son las áreas rurales. Inclusive en La Paz perdió el gobierno en la ciudad de La Paz, pero gana ampliamente con el apoyo del Alto, digamos, ¿no? Y de otras zonas rurales. Cochabamba igual, en Cochabamba en ciudad no gana el gobierno, pero gana con todo lo que implica el área rural. La sociedad urbana boliviana de las 3 principales regiones es opositora. Tarija básicamente lo fue siempre, el oriente boliviano, el oriente lo conforma Santa Cruz, Beni y Pando, también tuvo una posición opositora, pero básicamente da vuelta al gobierno con el apoyo rural del área, de la gente que vive en zonas rurales y ciudades intermedias. Entonces, nítidamente hasta el año 2008 hubo una especie de media luna donde nunca ganaba el MAS. La media luna la conformaban Santa Cruz, la región de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Inclusive también se sumaba Potosí por ciertos momentos. Pero en un último tiempo creo que las regiones y sus dirigentes se han replegado por temor y Santa Cruz se ha quedado sola en esta lucha. Diría yo que es una lucha más por la libertad y la democracia, ¿no? Por el sistema de vida, de libertades políticas y económicas. Vamos a ver si se suman las otras regiones, pero veo dificultad para que las otras regiones peleen por Camacho,
Camacho se terminó en algún momento aislando, siendo muy cruceño su planteamiento político, pero habrá que ver si las demás regiones entienden lo que se está jugando y están muy atemorizados los líderes opositores de las otras regiones, ¿no? Si entienden lo que se está jugando, que es la lucha por la libertad, por la democracia, por las libertades económicas y políticas, probablemente va a haber se van a sumar, pero por ahora no ha habido esa respuesta de otras regiones de sumarse. La muestra fue la lucha por el censo. Santa Cruz y Tarija sí se unieron en el paro y en algún momento Potosí, pero las demás no. Tal vez con una lucha más nacional que identifique y comprometa intereses nacionales, pudiese repetirse lo que ocurrió en el año 2019, donde sí hubo una unidad para sacar a Evo Morales del poder en defensa del voto. Aquella vez fue una movilización nacional, por eso tuvo éxito. Y la pelea era la defensa del voto de las elecciones. Ahora las demandas han sido muy focalizadas en Santa Cruz y por eso no tienen una adhesión nacional. Veremos a ver cómo evoluciona este conflicto nuevo, que es parte de este capítulo constante de confrontación entre dos visiones de país, una liberal y una estatista. Claro, lo que ocurre es que entre aquello de 2019, mira, estaba mirándolo ayer a propósito de esta charlita que vamos a tener hoy, algunas cuestiones de archivo y una intervención que vos tenías en los medios a 70, 80 días de que se había iniciado la pandemia, todo lo que era la novedad de la cerrazón y cómo estaba golpeando sobre todo en la Bolivia pobre, ¿no? Y cómo estaba impactando fuertemente en la informalidad, ¿no? Las cifras que vos describías. Me imagino que todo eso, como en el resto de América Latina, está pegando fuertemente y está radicalizando más las posiciones. Eso se palpa hoy en la vida ciudadana a lo largo de todo el territorio boliviano. A ver si te he logrado entender, pero evidentemente el 80% de la economía boliviana es informal. El autoempleo o la precariedad del empleo es evidente, se ha ido precarizando. A pesar de todo eso, el gobierno construye un relato de que Bolivia va bien en lo económico. Por cierto, las cifras macroeconómicas acompañan. Hemos tenido inflación que no ha superado más del 4% este año y otros años menos del 2%. Y el gobierno ha instalado el relato de una reducción de la pobreza, que es cierto, los niveles extremos de pobreza se redujeron antes de la pandemia y otra vez se retrocedió con la pandemia, pero sí se ha logrado incluir a sectores de extrema marginalidad, por supuesto, en la vida económica. Ahora, lo que no es real es que sea una economía estable desde el punto de vista del empleo, porque la mayor parte de los empleos son autogenerados, informales, y a esto también se añade el problema del narcotráfico, que le da cierto aire a la economía boliviana, ¿no? El narcotráfico y el contrabando. Lo formal es 30% de la economía boliviana y muchas veces el gobierno apunta al sector formal, a generar ingresos con tributación del sector formal, pero no toca al informal, ¿no? Es el relato económico. A lo cual yo sumaría, mira, hay algo que siempre me llama la atención porque en los análisis regionales de todas las Américas es un tema que está como subvaluado, que es lo que yo suelo llamar la democracia Western Union, que es el impacto de las remesas. Ahí en alguna oportunidad veía algunas estadísticas que eran que las remesas de los bolivianos en el exterior a sus familias superaban lo que estaba obteniendo Bolivia por el declino de la exportación de gas. Ese es un dato que en tu análisis, ¿cómo está valorado? Lo de las remesas, Bolivia tiene un Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares aproximadamente. Actualmente las remesas deben estar por el orden de los 1.000 millones a 1.500 millones de dólares. Las exportaciones de gas han caído de 3.500 millones a 2.000 por ahí aproximadamente. El narcotráfico se calcula que está en 4.000 millones de dólares o 3.000, para que te des un poco cuenta de cuál es la incidencia. Y bueno, lo demás es economía informal con parte de formal igualmente. Ciertamente tienen un pilar las remesas, pero no son, estamos hablando de poco menos del 1% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, es una composición de fuentes de ingresos con lo que te cuento, narcotráfico más que generación de remesas, 1.000, 1.500 remesas,
Las exportaciones de Bolivia no llegan a 5.000 a 6.000 en general. Me Con un refiero a... fuerte, con un fuerte repunte del Producto Bruto Minero, ¿verdad? En el último tiempo, Sí, por el sí, tema del auge de los precios. exacto. Este año ha habido un récord en general de exportaciones explicadas por el aumento de los precios de los minerales derivado del contexto internacional de la guerra, y también las exportaciones no tradicionales han subido. Me refiero a la soya, me refiero a algunos rubros del sector agroindustrial y forestal inclusive, pero la minería este año esa es la número uno. Las exportaciones no tradicionales que te menciono, agroindustriales que provienen de Santa Cruz sobre todo, también están en un orden importante, y el gas, por supuesto, son las tres fuentes de ingreso por delante con la minería, que han tenido un año favorable por el contexto internacional derivado de la guerra, ¿no? Y el precio de los commodities, esencialmente, ¿no? Ese es el escenario. Dentro de la minería, bueno, que nos fuimos apartando de esto, pero bueno, es como para entender también un poco de las claves las cuestiones un poco asimétricas que hay en Bolivia. El tema del factor chino y la mayor presencia de China y dependencia de China es toda una variable a considerar, ¿no? Evidentemente, el crecimiento de la influencia china, tanto en materia relacionada al comercio exterior, es cada vez más creciente, pero también la presencia de China en Bolivia en la alianza ideológica con el gobierno del MAS es muy fundamental, y han conseguido en el último tiempo, últimos 10 años, por ejemplo, construir las obras viales más importantes. Tienen una presencia muy importante en ese campo. Las empresas chinas han ingresado fuertemente a Bolivia y para hacerse cargo de obras, sobre todo de infraestructura, debido a esta alianza, ¿no? China habló de financiar $7.000 millones en proyectos hace aproximadamente 8 años, Sí. y está desarrollando y haciéndose cargo de las obras de infraestructura principal del país. Tienen los contratos más importantes, viales, sobre todo. Y esto para poner en contexto el hecho de que sí, la influencia china es cada vez mayor. Carne, por ejemplo, la exportación de carne era uno de los proyectos principales del gobierno del MAS para llevar a China, ¿no? La carne, fundamentalmente. Y están, más allá de la crisis también China por la pandemia y lo demás, por supuesto que ha cobrado orden de prioridad la relación comercial con China. ¿Alguna vez uno ha pensado, y lo vuelve a pensar reiteradamente, si Santa Cruz no es la Cataluña de Bolivia, ese polo de desarrollo tan importante, que finalmente hay un divorcio sociocultural, ¿verdad? Y también unos recelos mutuos acerca de quién pone qué en la torta, en el reparto de la renta. Eso finalmente va camino a ser un agua y aceite que en algún momento se pueda plantear incluso alguna separación territorial, o eso es ir muy lejos en la imaginación. Bueno, cada vez que se agudizan las tensiones, emergen otra vez algunas posiciones que no son mayoritarias, pero que las hay, independentistas, ¿no? Ya las tuvimos en el año 2008, cuando se discutió la nueva constitución política del Estado. Santa Cruz ha estado en constante relación de tensión, primero pidiendo descentralización, consiguió descentralización en el año 80 aproximadamente, 1980. Luego elevó su demanda por autonomías, y las autonomías fueron factor de conflicto, es decir, el pedido de autonomías regionales fueron un factor de conflicto en el año 2008. Incorporaron a la Constitución, fruto de protestas parecidas a las de hoy, las autonomías, pero las hicieron a modo del gobierno del MAS. El gobierno del MAS terminó apropiándose de la bandera de la autonomía, pero para generar un modelo de autonómico que terminó siendo un retroceso en vez de un avance. Más allá de la elección del gobernador, no se avanzó mucho más. Entonces, ahora ha surgido recientemente, en el contexto del conflicto del censo, un planteamiento y un pedido del Cabildo, del Cabildo de aproximadamente 1.500.000 personas, de que se revise la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Y ahí es donde ha empezado a plantearse la idea de profundizar la autonomía, y ahora emerge la demanda de federalismo. La demanda de federalismo. A partir de esa demanda del federalismo, el gobierno interpreta que Santa Cruz busca su separación. Lo ha hecho cuando planteó autonomía igual. Ha construido el relato de que Santa Cruz busca su separación a partir de identidad cultural y
y fortaleza económica que la ha ido caracterizando, ¿no? Y bueno, yo acabo de hacer una encuesta de fin de año para la revista que tengo y la plataforma, que indica que 35% de los encuestados piden federalismo, un tanto por ciento, algo así como 16% pide profundizar la autonomía, y ya hay llamativos planteamientos, algo así como 10 o 15% que piden independencia y otro tanto que piden Estado binacional, es decir, crear dos estados que convivan, pero que sean de cierto modo independientes administrativamente, ¿no? Podríamos hablar de que cerca del 65%, si no es 70%, de la población cruceña pide profundizar la autonomía o encarar el federalismo, que está sonando muy fuerte, o inclusive la independencia o el Estado binacional, pero de manera menor, ¿no? Si esto se agudiza, cada vez surgen más demandas evidentemente de autonomía e inclusive de independencia. La gente que pide independencia, estamos hablando de un 15% ya, cosa que llama la atención que no había antes. Y por ahí está, diríamos que oculta también ese interés. A medida que ocurre como lo que ha ocurrido con el gobernador, aumentan las expectativas en ese sentido. Ahora, finalmente, porque el tiempo siempre es tirano, ¿quién queda gobernando Santa Cruz? ¿Cómo sigue esta película? ¿Cómo se desarrolla esto en términos al equilibrio de poderes y también a lo que es el control ciudadano con todo este sistema de revueltas que está ahora? Simbólicamente queda todavía Luis Fernando Camacho, porque la constitución política del Estado dice que salvo muerte o salvo alguna sentencia, que no la hay, está todavía en proceso lo de Camacho, el gobernador sigue siendo él, o salvo un referéndum revocatorio. Lo que ha ocurrido es una especie de golpe judicial, ¿no? Lo han encarcelado con el fin de que no gestione el departamento. Pero en el teoría, día hábil de 2023, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a firmar? En teoría sigue siendo el gobernador Camacho, pero tiene un vicegobernador acá que está ahí para tareas administrativas, pero mientras no muera o no ocurra un evento de esa naturaleza, de que ya reciba una sentencia, sigue siendo el gobernador. Veremos, es muy inédito, pero tiene la figura del vicegobernador, ¿no? Ahora, el escenario que se viene es muy complicado, imprevisible. Yo decía que estamos viviendo una incesante lucha por el poder en Bolivia, que no sabemos cuándo terminará, más bien continuará cada vez más intenso. Y es una lucha entre visiones de sociedades abiertas y sociedades cerradas, y es una lucha muy, muy compleja por una sociedad abigarrada. Es una lucha entre quienes quieren concentrar el poder y quienes quieren debilitar al poder o desconcentrarlo. Y finalmente es una compleja dosis de lucha regional, lucha étnica y lucha de clases inclusive. Así que estamos en un escenario muy complicado de imprevisibilidad, de incertidumbre, que se adelantó. Nunca creímos que esto pudiera ocurrir ahora, pero ha ocurrido. En realidad estaba dentro de las posibilidades que lo detengan a Camacho desde el día que volvió el MAS al poder. Y no solamente Camacho, porque también está en la mira el liderazgo opositor con Carlos Mesa, con Jorge Quiroga y otros políticos bolivianos, por lo menos 5 o 10 políticos bolivianos, que podrían correr la misma suerte de Camacho, pensando mucho en el escenario de Venezuela o Nicaragua, por ejemplo. Yo creo que ahora Arce cruzó la línea. Nunca creímos que cruce esta línea. Que sea detenido Camacho, sí, era una posibilidad, lo mismo que los demás de la oposición, pero que sea detenido en las condiciones actuales de secuestro, inclusive un gobernador electo por voto en ejercicio con amplio respaldo, es una jugada muy arriesgada del gobierno que veremos en qué acaba, ¿no? Y que se inscribe. Yo vengo ahora de unos días en Perú, de estar en medio de lo que fue el autogolpe frustrado de Pedro Castillo y todas las contorsiones que han habido después, que todavía continúan. Es como si hubiera una desaparición, una imposibilidad de América Latina de construir también espacios de moderación, porque la radicalización de un polo estira la cuerda, ¿cierto? Y te lleva a posiciones ultramontanas del otro lado. Eso, tu análisis, vos que estás en medio del mundo decisorio, empresarial, público, ¿cuál es tu grado de optimismo o de cautela que puedes tener con respecto a esto que estamos hablando? Yo creo, Daniel, que el mundo está viviendo esta disputa de modelos de convivencia, de sociedades abiertas versus sociedades cerradas. Lo que ha pasado en Ucrania y pasa ahora en el mundo es eso. Sociedades occidentales
de la democracia formal que conocemos versus sociedades cerradas, Rusia, China, Irán, que tiene sus satélites en América Latina. Los satélites principales son Cuba, Nicaragua, Venezuela, ahora Bolivia, que ha entrado de ser una sociedad, diríamos, se llama autoritarismo competitivo en lo clásico. Yo creo que ya está entrando Bolivia, con lo que ha ocurrido con Camacho, al grupo de estos países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? Que tienen mucha influencia de Rusia, China, Irán, fundamentalmente, ¿no? Ahora, evidentemente, en América Latina hay una izquierda, entre comillas, más democrática como la chilena, y tenés este grupo que proviene del grupo de Puebla, fundamentalmente con Manuel López Obrador también ahí, que ha planteado un bloque distinto, es una especie de corporación internacional que está en pugna con la otra visión más liberal, que por momento tiene un control muy importante de América Latina. Y ahí podemos estar viendo que Petro también está entrando en esa línea, y estamos hablando de Petro, de Maduro, de Arce ahora, de Ortega y bueno, el castrismo en Cuba, a la expectativa de lo que pase con Lula, aunque la moderación de Lula respecto a estos esquemas es evidente, pero no significa que los deja de respaldar, los ha respaldado con el Foro de San Pablo, y veremos qué pasa en Argentina, ¿no? Que ha tenido todavía ahí ciertos matices diferentes, pero también con cercanías hacia estos bloques. Vamos a ver con Boris, que también ha condenado por momentos esta izquierda más populista, diríamos que autoritaria, pero el escenario sudamericano y latinoamericano en ese sentido es complicadísimo. Perú ya lo hemos visto también, incorporado en el esquema. El escenario es complicadísimo, excepto Uruguay y Paraguay. El conjunto de Latinoamérica está mostrando estos antagonismos, sí, con estos matices y este bloque muy duro de autoritarismo y dictadura prácticamente ya a partir de estos satélites, ¿no?, principales, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sí, evidentemente vos lo decías al pasar, el autoritarismo competitivo, otros hablan de autocracias eficientes, y lo que diría Carlos Marx, lo que está influyendo acá es la tasa de rendimiento decreciente de la economía. Hay un empobrecimiento de las poblaciones, de las sociedades, y eso lleva a la tentación de que tener un rol del Estado que sea mucho más hegemónico, ¿verdad? Y eso dificulta también los niveles de inversión. Bueno, todo lo que se ha visto en estos países que estamos viviendo. Bueno, podríamos estar horas hablando. Sí. Te agradecemos mucho, vamos a estar en contacto y siempre admirando tus escritos y tus intervenciones, que bueno, para eso estamos los periodistas, poco para decodificar qué es lo que pasa y qué es lo que puede venir. Muchísimas gracias, Tufiaré, periodista y formador de opinión de Santa Cruz de la Sierra, a propósito de esta crisis monumental que ha abierto la detención, las condiciones en que ha sido detenido Luis Fernando Camacho, gobernador de la región, que hoy está en una cárcel de altísima seguridad en La Paz. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto enorme poder haber conversado en tu espacio. Siempre es un privilegio y estoy a tu disposición, por supuesto, admirando también tu plataforma, tu producto y tu trabajo periodístico. Un abrazo grande y por supuesto, saludo grande a Argentina. Admiración mutua. Un abrazo grande. Gracias. Compañera del viento y la lluvia, prisionera del sol tropical, sos mil aves en vuelo infinito, sos Tajibo y palmera real. Yo te amo, Santa Cruz de la Sierra, ciudad bella, vos sos mi pasión, paraíso enclavado en la tierra. Yo te canto con el corazón, yo te amo, Santa Cruz de la Sierra. Sos la fuente de mi inspiración, sos el grito de amor por mi tierra que retumba en esta canción.